Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por permanecer conectados en esta serie de webinarios. Verdaderamente es un placer estar aquí con ustedes. Y bien, el día de hoy yo voy a estar con ustedes y una pregunta para todos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría conocer esas 5 habilidades básicas que se requieren para estar en causa de cualquier juego en tu vida? 5 habilidades básicas que se requieren para estar en causa en los juegos de tu vida. Si ustedes recuerdan, el día de ayer, dentro de estos webinarios, escuchamos a Raúl hablando de la importancia de los juegos de la vida, ¿no? Que están conectados completamente con el grado de felicidad que nosotros tenemos. Entonces, qué importante. Sabemos ahorita que la vida de alguna manera es un juego, pero es un juego dentro de otro juego, dentro de otro juego. O sea, estamos jugando infinidad de juegos en la vida. Pero ahora, tú puedes estar siendo causa en la vida y puedes estar siendo efecto en la vida también. ¿Cuál es la diferencia de esto, no? Bueno, si estás siendo efecto en tu vida, estás siendo creado por tu medio ambiente, estás siendo creado por alguien o por algo, ¿sí? Y de alguna manera tu medio ambiente, ese alguien o ese algo, está creándote a ti, está creando tu presente y, por supuesto, está creando tu futuro también, ¿sí? En pocas palabras, de alguna manera es algo, alguien o tu propio medio ambiente creándote a ti, no precisamente tú teniendo el control de tu vida y de tus juegos. Entonces, cuando tú te das cuenta que algo de esto no está en su lugar, bueno, qué importante es conocer esas 5 habilidades básicas para nosotros poder ser la causa de nuestros juegos y tener el control de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y vamos a hablar de la primera habilidad que debe de haber y que debe de estar en su lugar para que nosotros podamos tener el control de nuestros juegos en la vida. Y la primera habilidad se llama la habilidad de la creación. O, en otras palabras, el crear de alguna manera. ¿Qué es crear o qué es creación? Es causar que algo llegue a la existencia, ¿sí? Si tú quieres estar en control de los juegos, bueno, tú necesitas crearlo, o sea, necesitas crear tu juego. Pero ¿qué se requiere para que tú puedas crear tus propios juegos, para que tú estés en control de tus juegos? Bueno, lo primero que se requiere es que elijas el juego. Pero al decir elegir, es que seas tú quien está eligiendo ese juego, o sea, tu propia elección. Ahora, con esto vamos a revisar un poco. Estamos en un mundo absolutamente lleno de posibilidades. Hay miles y millones de cosas para elegir hacer. O sea, miles y millones de cosas para elegir. Entonces, dentro de todas esas posibilidades que existen, ¿sí?, tú eliges, porque eres tú. Bueno, eres tú el que debe elegir si verdaderamente quieres estar en causa en tu vida o en control de tus juegos. La elección, o el que sea tu propia elección, bajo tu propia determinación y en tu propia línea de intención, debe ser tuya, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hacer, muchísimas cosas que quisiéramos ser, pero también muchas más
que quisiéramos tener y se derivan una de la otra, ¿sí? Si estoy en un juego que yo elegí bajo mi propia determinación, con mi propia intención, me va a ser muy fácil, de alguna manera, hacer y hacer más y poder sobresalir incluso, ¿sí? Pero aquí viene precisamente un ejemplo. Yo quiero colocar un ejemplo y un ejemplo más que nada de mi experiencia, ¿no? Yo estuve por 7 años en un juego que ni yo lo elegí, ni estaba en la línea de mi intención, ¿sí? Por supuesto, tampoco determinación. Entonces, ¿cuál era ese sentimiento, no? Es completamente diferente. Cuando tú estás jugando un juego, y lo hablo en mi experiencia, cuando tú estás jugando un juego que tú no elegiste y que no es precisamente eso que tú quieres hacer, lo haces, pero tampoco tienes como ese nivel de pasión por hacer las cosas o ese nivel de creatividad por llegar a otros niveles en ese juego, ¿sí? Simplemente lo haces y te mantienes ahí, pero es un nivel o un estado de ánimo incluso completamente diferente a cuando estás haciendo algo que te gusta hacer y que tú lo elegiste y tú lo creaste y es algo que tú decidiste hacer. Entonces, para que esta habilidad esté en su lugar, tú requieres elegir ese juego, ¿sí? Elígelo con tu intención, con tu propia determinación. Ahora, hay personas también que son muy competentes, o sea, tienen mucha habilidad. Y esto es muy importante, porque el hecho de elegirlo, aunque esté en tu intención y en tu propia determinación, el segundo nivel son habilidades, competencias, o sea, conocimiento. Porque si yo quiero jugar un juego más grande, pero no tengo, es mi elección, es mi intención, está en mi determinación, pero no tengo las habilidades, las competencias y el conocimiento para jugar en ese juego y no las desarrollo, definitivamente no voy a poder jugar ese juego. Entonces, una parte muy importante sí es elegirlo, que sea tu juego, o sea, creado por ti, pero otra muy diferente es que tengas el nivel de habilidad y de conocimiento para jugar en ese juego. Y si verdaderamente lo quieres y no tienes el nivel de conocimiento o habilidades o destrezas, bueno, que estés completamente dispuesto a desarrollar esas habilidades para que puedas jugar el juego que tú quieres. ¿Sí? Entonces, no es solo la elección, sino tu nivel de competencia, tu nivel de habilidades, tu nivel de conocimiento. Porque también hay personas que son muy hábiles, muy competentes, pero que muy probablemente están jugando un juego que no quieren jugar. Entonces, aún con todas esas habilidades y todas esas competencias que tienen, si están en el juego que no quieren estar o que fue elegido por alguien más, puede haber muchas circunstancias, definitivamente la sensación es la misma, aunque sea una persona muy hábil, ¿sí? Pero no está en el juego que quiere. Entonces, aunque haya habilidad y competencia, no pueden sobresalir, porque todavía falta que estén en el juego que ellos quieren jugar. Entonces, básicamente esta es la primera parte, o sea, la creación. Ahora, cuando tú quieres estar en causa en tus juegos, de alguna manera esto debe estar en su lugar y de esa manera tú empiezas a crear tu presente y tu futuro. Pero ¿qué tal la parte también de que pudieras estar atrapado cuando te das cuenta que no estás jugando el juego que tú quieres y luego empiezas a identificar a lo mejor cuál es el juego que sí quieres y entonces empieza una lucha interna, ¿no? A querer
salirte a lo mejor de un juego para poder entrar a un juego que tú quieres, pero luego no encuentras cómo hacerlo y de repente nos podemos encontrar luchando con eso. O sea, es una sensación que en su tiempo yo sentí, ¿no? Empezar a luchar, bueno, no quiero estar aquí, pero entonces sí, ¿qué es lo que sí quiero? Y empieza la lucha. El detalle con esto es que en ocasiones en esa lucha interna también te puedes quedar inmóvil. O sea, te puedes quedar sin movimiento, ¿sí? Entonces simplemente es para que empieces a identificar. Es muy importante cuando ya tenemos una guía, cuando tenemos una base, y ahorita lo que vamos a hablar son esas 5 habilidades básicas que tú necesitas para hacer causa en tu vida, para que tus juegos estén en tu control y no que tú seas controlado, ya sea por esos juegos, por alguien más, o por el medio ambiente, ¿no? Entonces, bien, la primera habilidad que se requiere colocar en su lugar para que seas causa es la creación, el crear. Y si ustedes recuerdan, esta palabra está muy relacionada, y yo la he escuchado mucho, ¿no? Conectada con los emprendedores. Cuando dicen, bueno, un emprendedor es aquel que crea algo de la nada, ¿sí? Eligen qué hacer. Y sí, ciertamente, cuando los caminos se terminan, ¿quiénes son los que empiezan a buscar nuevos caminos? Los emprendedores, todo el tiempo. Y ellos ya siempre están creando algo, siempre están empezando algo, siempre están buscando la manera de cómo sí hacer las cosas. Es una habilidad tremenda. Todos la podemos desarrollar, ¿sí? La creación, pero es una habilidad básicamente muy, al menos yo la he escuchado mucho de emprendedores, ¿sí? Por eso en estos tiempos de cambio son tan importantes, que se terminó el camino o se terminó alguna situación de lo que estábamos acostumbrados a hacer antes. Bueno, ellos rápidamente le dan la vuelta y empiezan a buscar opciones y no encuentran una ni dos, encuentran muchas, porque de alguna manera esta habilidad la tienen muy bien desarrollada. La creación, el crear nuevos caminos, nuevas opciones, nuevas ideas, nuevas herramientas, y están en esa línea todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la primera habilidad para que puedas estar en causa en tu vida. La número 2, esta tiene que ver con pertenencia. Y pertenencia está relacionada con que te apropies de todas las partes del juego. Y les voy a poner otro ejemplo. Y con el mismo ejemplo que vengo desde la creación y en mi experiencia. Cuando yo estuve en esos 7 años jugando ese juego, que básicamente nunca fue mi elección, de alguna manera, bueno, yo era empleada, entonces yo me apropié, por así decir, de una pequeña partecita de ese juego. O sea, yo no era la dueña de ese negocio, era una empleada solamente, entonces la pertenencia, por así decir, yo me llegué a apropiar solo de una pequeña parte de ese juego. Es como decir, bueno, yo me hago responsable de esta parte, pero de lo demás, pues los demás que se hagan responsables. Muy bien, cuando tú quieres ser causa en tu vida, tú necesitas apropiarte de todas las partes del juego. Y cuando son todas, ¿sí? Por eso puse el ejemplo de un empleado. Alguien que no es la causa de ese juego, solamente se va a hacer responsable de una pequeña parte. Ahora, los buenos dueños de negocio siempre se apropian de todas las partes del juego, porque ellos bien saben que si algo no salió bien, o sea, no pueden o no deben culpar a todos los demás. O sea, ¿quién es el dueño del negocio? ¿Sí? Y si hay alguna parte que no esté en su lugar, bueno, el dueño de negocio o el buen dueño de negocio se apropia de eso. Se apropia de eso, o sea, de todas las partes. Si alguna no está funcionando, sabe que él tiene que entrar y colocar eso de nuevo en forma. Entonces,
la pertenencia, ¿sí? El apropiarse de todas las partes del juego es clave para que tú puedas ser causa en la vida en lugar de efecto. Entonces, viene otra parte que es muy importante y es la responsabilidad. Esta la hemos escuchado en todos lados, ¿no? La capacidad de responder, la capacidad de actuar sin guía, aquella persona que no está esperando que le digan qué hacer, que no está esperando que le estén diciendo, mira, ¿qué vas a hacer hoy? Esta habilidad es también mucho de dueños de negocio, de emprendedores, porque fíjense cómo viene la secuencia. Si tú no estás en un juego elegido por ti, muy difícilmente te vas a apropiar de todas las partes de ese juego. Porque para empezar, no fue tu elección. Entonces, te apropiarás tal vez de alguna parte. Pero si no tienes esa pertenencia, entonces difícilmente vas a ser responsable. Difícilmente vas a actuar sin guía. A lo mejor vas a necesitar que alguien por ahí te esté diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, es una secuencia, ¿sí? Entonces, la responsabilidad es clave, pero obviamente la colocas cuando estás en causa. De hecho, responsabilidad es causa, ¿no? Es estar en causa de mis acciones, mis decisiones, pero obviamente también de las consecuencias que esto cause, ¿no? Y algo que me viene a la mente es, en esta parte de la responsabilidad, es una de las cosas que he vivido, que cuando las cosas no salen bien, cuando alguna situación está fuera de control, entre más estamos buscando, culpables, o quién hizo tal cosa que no salió bien, más grande el problema. Pero si yo soy la causa de ese juego, definitivamente todo lo que ahí se haga o se deje de hacer, ¿quién es el responsable? Bueno, es el que hizo ese juego, el que causó ese juego, ¿sí? Entonces, cuando por más difícil o complicado o incluso doloroso que pueda llegar a ser el asumir la responsabilidad de algo, esa es la parte importante para seguir avanzando, porque en muchas ocasiones, ¿sí? No podemos avanzar porque no queremos hacernos responsables de algo. Y a veces, entre más complicaciones traiga ese algo o ese problema, menos nos queremos hacer responsables. Cuando esto se coloca en su lugar, cuando la responsabilidad está en su lugar y yo definitivamente me hago responsable de eso y asumo las consecuencias que esa situación haya traído. Por una parte puede ser difícil, complicado, asumir consecuencias, pero por otra parte viene también el poderte otra vez realinear en esa línea de ascenso. Porque cuando asumes la responsabilidad de cualquier cosa que está en tu juego y que no salió bien, te vuelves a realinear y empieza la línea ascendente otra vez. Entonces, esto es muy importante. Y número 4, una palabra que la hemos escuchado en miles de ocasiones, ¿sí? Y es nada más y nada menos que la disciplina. Hemos encontrado muchas definiciones de disciplina, pero esta definición que les voy a dar es una definición de este autor, Alan Walter, y a mí me encanta, ¿sí? Disciplina, dice, es el entrenamiento que desarrolla el autocontrol, el carácter, el orden
y la eficiencia, ¿sí? Entonces, disciplina es el entrenamiento que desarrolla el autocontrol, el carácter, el orden y la eficiencia. Entonces, con disciplina estamos hablando de desarrollo de habilidades. La disciplina es un entrenamiento. Y hay un comentario que hace este autor relacionado a la disciplina que es bien interesante. Él menciona, la disciplina o el entrenamiento es muy bien entendido en los deportes, ¿sí? Si tú vas a cualquier equipo que tú quieras jugar y les dices que quieres ser campeón, pero no eres disciplinado en el entrenamiento o en la práctica que es diario, y cuando quieren ser campeones varias veces al día, el entrenamiento, entonces ellos, si tú empiezas a fallar a los entrenamientos, inmediatamente te van a voltear a ver raro y te van a decir, a ver, ¿quieres ser campeón, sí o no? Porque en los deportes, la disciplina definitivamente es una clave, ¿sí? Nadie puede dar un concierto de piano en una semana. O sea, para eso se requiere práctica, disciplina, entrenamiento para poder dar un concierto. Los deportes lo tienen muy claro. Pero ¿saben qué es lo que dice este autor? Que en los negocios eso no está tan claro. Y es increíble. El entrenamiento, o sea, el desarrollo de habilidades, como lo es la disciplina, no está tan claro. O sea, de repente él decía, yo visitaba muchos negocios y yo preguntaba, ¿a qué hora es aquí el entrenamiento? Y no había entrenamiento. Entonces, yo sabía, dice el autor, a dónde iba a ir esta compañía, porque la disciplina es entrenamiento y el entrenamiento es desarrollo de habilidades. Quiere decir que en un negocio, en ocasiones, alguien ya sabe, no sé, voy a poner un ejemplo, vender y de repente ya no se quieren entrenar. Pero si tienen una habilidad para vender, esa habilidad la pueden llevar a una destreza, esa destreza la pueden llevar a una maestría, se pueden hacer maestros de las ventas. ¿Pero cómo? Solamente con práctica y entrenamiento. Entonces, la disciplina es clave para el desarrollo de habilidades. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de que seas causa en la vida, de que seas causa de tus juegos, no efecto. Tú eres el que de alguna manera proyecta y crea tu presente, tu hoy, tu ahora, pero también tu futuro. Pero requieres tener esas habilidades en orden. La creación, la pertenencia, el que te hagas responsable de todas las partes del juego, la responsabilidad, pero también la disciplina. O sea, no hay, sin disciplina, definitivamente no se pueden lograr otros niveles. Y bien, por último, y no por último, la menos importante, viene la duplicación. La duplicación. ¿Qué es la duplicación? Muy bien, vamos a ver la definición. Dice, es la elaboración de una copia exacta de una acción o una idea. Esto está completamente relacionado con tu conocimiento y tus habilidades. O sea, aquí viene la fusión de todo. Aquí es donde se funde todo el conocimiento que tú tienes, las habilidades que tú tienes para que puedas duplicar a alguien, pero tiene que ver también con reconocer, de alguna manera apreciar o validar las habilidades de alguien más. Entonces, voy a poner un ejemplo con esto, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes cuando ves a alguien que tiene poder? ¿Puedes honrar el poder de alguien más?
¿Puedes honrar las habilidades de alguien más? ¿Puedes honrar el conocimiento de alguien más? Porque esto es muy importante. Para poder honrar el poder, las habilidades y el conocimiento de alguien más, bueno, necesitas esta habilidad de apreciación, o sea, estimar el esfuerzo que le costó a esa persona llegar ahí. Todo lo que tuvo, validar todo lo que tuvo que hacer esa persona para tener ese poder, para tener ese conocimiento, para tener esas habilidades. Entonces, cuando nosotros logramos verdaderamente honrar, validar y apreciar a los demás, podemos duplicar esas habilidades. Esta es una habilidad sumamente importante, porque miren, cuando vemos una persona exitosa, cuando vemos una persona verdaderamente próspera, en ocasiones lo único que alcanzamos a ver es el resultado. O sea, ese éxito que ya tiene, esa prosperidad que ha creado o abundancia, pero no vemos lo que hay detrás de eso. Y detrás de todo lo que esa persona ha creado en prosperidad, abundancia, incluso conocimiento, poder, lo que hay detrás, vamos a encontrar muchísima disciplina, mucha responsabilidad, mucha pertenencia, o sea, todas estas habilidades en orden, sus propias elecciones y todo el esfuerzo, ¿no?, que tuvo que hacer para estar ahí. Entonces, cuando nosotros podemos duplicar, ¿sí?, hacer una copia, vaya, exacta de esas acciones o de esas ideas y empezamos a apreciar todo lo que a esa persona le llevó estar en donde está, si lo podemos hacer, podemos duplicar esas acciones y al duplicar esas acciones las podemos tener. Podemos tener ese nivel de prosperidad, ese nivel de conocimiento, ese nivel de poder incluso. Pero cuando nosotros vemos a una persona con poder o muy exitosa o con mucho conocimiento y en lugar de validarla, la criticamos, en ese mismo momento no estamos duplicándola. Y eso quiere decir que no vamos a poder tener todo eso que esa persona tiene. Entonces es muy importante esta habilidad de duplicar porque de alguna manera estimas el esfuerzo que le costó, pero al estimarlo, lo estás duplicando. O sea, tú lo puedes hacer y puedes tener el nivel de éxito que tú quieras. Pero cuando hacemos lo contrario, cuando entramos en la parte de la crítica, ¿sí?, ya no estamos duplicando esas habilidades, ya no estamos duplicando a esa persona. Difícilmente vamos a tener el nivel de éxito o el nivel de prosperidad que esa persona tiene. Bien, entonces estas son las 5 habilidades que hacen que tú estés en causa en tu vida. Qué importante estar en causa, qué importante ser yo, la que tiene el control, la que decide su futuro, la que decide el presente. Qué importante que seas tú, el que puede crear ese futuro, ese presente, ese sueño, ¿no? Esa meta, ese sentido de la vida enorme, el propósito de vida. Qué importante que lo puedas tener en su lugar. Entonces, de seguir estas 5 habilidades básicas, tú vas a estar
tú vas a estar en causa en tu vida. Entonces, espero que sea de mucha utilidad esta información para ti. Te esperamos en esta serie de webinarios y el día de mañana tendremos un invitado especial, como todos los viernes. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por haberse conectado y que tengan un excelente día. Hasta pronto.